En esta oportunidad vamos a ver el sistema respiratorio. Es un sistema sumamente importante porque es el sistema que nos permite el intercambio gaseoso entre la atmósfera y los tejidos. Aparte de un montón de otras funciones que posee este sistema, que las vamos a ver en el transcurso de estas clases. Bueno, como ven en este esquema, el sistema respiratorio está formado por distintas estructuras y órganos. Como ven, se los voy a ir nombrando en orden, según van apareciendo las flechas que indican las estructuras. Este sistema está formado por la cavidad nasal, por la nariz, que es la parte externa, lo que se ve del sistema respiratorio, por la faringe, que es la que se comunica con la cavidad nasal, por la laringe, que se comunica con la faringe, por la tráquea, por los pulmones, tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho, y dividiéndose a la altura de los pulmones van a tener los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. También se marcan estructuras como las costillas, porque son muy importantes en el proceso respiratorio para expandir la caja torácica, y el diafragma, que es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Nos preguntamos cuáles son las funciones del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene varias funciones. Una de las principales es la de distribución del aire, la de producir el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos y de los capilares que rodean a esos alveolos. Se produce el intercambio gaseoso. También hay estructuras que filtran, calientan y humidifican el aire que respiramos. Regulan el pH del organismo. Junto con el sistema renal son los dos sistemas que regulan el pH del organismo. Intervienen en la producción de sonido, incluyendo el lenguaje oral, y eso está dado gracias a estructuras que hay en la laringe. E interviene en el sentido del olfato. Bueno, el sistema respiratorio se puede dividir en tres zonas: una zona de conducción, una zona de respiración y una zona de ventilación. Como ustedes pueden observar, están identificadas con distintos colores. La zona de conducción, de color rosa, está constituida o comprende las siguientes estructuras: la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Hasta los bronquiolos terminales forman parte de esta zona de conducción, cuya función es la de conducir el aire. Luego tenemos una zona de respiración constituida por los bronquiolos respiratorios y los alveolos, cuya función es la de intercambio gaseoso. Y por último tenemos la zona de ventilación, en donde encontramos formando parte de esta zona de ventilación a los músculos, principalmente los músculos intercostales y el diafragma, y a los pulmones. El tejido pulmonar también forma parte de la zona de ventilación. Bueno, como ven en esta diapositiva, lo que les hago es numerar lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior, donde tienen la zona de conducción formada por la nariz,
la cavidad nasal, los senos paranasales, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y esos bronquiolos hasta bronquiolos terminales forman parte de la zona de conducción. Y acá tienen la zona de respiración, donde intervienen los bronquiolos respiratorios y alvéolos pulmonares, la zona de ventilación, donde encontramos formando parte de esta zona el tejido fibroelástico de los pulmones y los músculos respiratorios, tanto el diafragma como los músculos intercostales. Bueno, entonces vamos a empezar a describir todas las estructuras que forman el sistema respiratorio y vamos a comenzar con la nariz. La nariz está situada en la parte anterior media de la cara. Está formada por una parte externa que tiene un aspecto piramidal, que está revestida por piel, externamente está revestida por piel. Su estructura es osteocartilaginosa, posee una capa muscular y posee internamente una mucosa de tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Y además tiene gran cantidad de glándulas sebáceas. Esta parte externa de la nariz o de la cavidad nasal recibe el nombre de narina. Los orificios externos de la nariz son las narinas. Y esas narinas se comunican con una zona que es el vestíbulo, el cual también está tapizado por piel. Esa región tiene vibrisas, tiene pelos que son especializados, llamados vibrisas. La función de esas vibrisas es la de captar el polvo y bacterias del aire inspirado. También hay muchas glándulas, como ya les dije, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Acá observamos la anatomía de superficie de la nariz. La nariz está fijada a la frente por la raíz. El borde redondeado entre el ápice y la nariz se denomina dorso de la nariz. Y como ustedes pueden ver, ahí tienen la raíz de la nariz, el dorso, el ápice, que es la punta de la nariz, las narinas, que son los orificios por donde entra el aire, y entre las dos narinas tienen el septo nasal. Bueno, entonces acá pueden observar, si nosotros sacamos el músculo y la piel que recubre la nariz externamente, podemos observar la estructura osteocartilaginosa, donde pueden ver los huesos nasales, que son dos en la parte superior de la nariz, y los cartílagos, que también forman parte de la parte inferior de la nariz. Tenemos los cartílagos nasales laterales, tenemos los cartílagos alares, y también hay tejido adiposo y tejido conectivo denso fibroso rellenando las alas de la nariz. La parte interna de la nariz o cavidad nasal se encuentra por encima del techo de la boca, donde los huesos palatinos separan la cavidad nasal de la cavidad bucal u oral. El techo de la nariz está separado de la cavidad craneal
por una parte del hueso etmoide llamada lámina cribosa, que es una región perforada que permite el paso del nervio olfatorio a la cavidad craneal. Es una zona que está también tapizada, como toda la zona de conducción, está tapizada, o mejor dicho, como casi toda la zona de conducción, está tapizada por la mucosa respiratoria. Pero es una zona que está muy vascularizada, lo que hace que el aire que penetra a través de las fosas nasales llegue a la cavidad nasal, se caliente, se humidifique. Habitualmente el aire inspirado se eleva a una temperatura que es menor a 1 grado centígrado a la temperatura corporal, pero así permite que este aire caliente y húmedo pueda penetrar a los pulmones para el intercambio gaseoso. Y ya vamos a ver cómo son las estructuras o cómo el aire va circulando por la cavidad nasal para que se produzca este calentamiento y esta humidificación. Ustedes ven en esta imagen, van a ver estructuras como el bulbo olfatorio en el techo de la cavidad nasal, en la parte postero superior de la cavidad nasal, la que limita con la cavidad craneal. También se les marca estructuras de esa cavidad nasal, como son los cornetes nasales, que ya los vamos a ver más adelante con más detalle. Bueno, se ve el vestíbulo nasal, las narinas y las vibrisas en la parte externa de la nariz. Las coanas, que es la zona que conecta, es la estructura que conecta la cavidad nasal con la faringe, que también lo vamos a ver más adelante. Y se ven parte de los senos paranasales, que son cavidades huecas que hay en ciertos huesos y que también están relacionados con la circulación de aire y con la fonación, y también es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, en esta imagen ustedes van a ver un esquema de la cavidad nasal. Es para que ustedes puedan dimensionar cuando hablamos de cavidad nasal de qué estamos hablando, y cuando hablamos de las distintas regiones de la cavidad nasal, dónde se ubican, qué proporciones tiene cada región. Como ustedes ven, la cavidad nasal, bueno, lo primero que les voy a contar es que la cavidad nasal tiene un tabique, está dividida a través de un tabique en dos. Entonces tenemos la cavidad nasal derecha y la cavidad nasal izquierda. Y a su vez, estas cavidades nasales, tanto la derecha como la izquierda, poseen 3 regiones. La región del vestíbulo nasal, que es la zona verde, la región respiratoria, que es la zona de color celeste, y la región olfatoria, que es la zona de color pintada de color rosado. La región del vestíbulo nasal es una zona ligeramente dilatada, que está recubierta por piel. Por eso ustedes van a leer ahí en la filmina que les dice que posee epitelio estratificado plano queratinizado. Si ustedes se acuerdan de la piel, cuando vieron histología y vieron las capas de la piel, vieron que la epidermis, que es la capa más externa, está formada por este tejido epitelial estratificado plano queratinizado. También allí en esa región encontramos las vibrisas, que yo ya se las nombré anteriormente, que son pelos especializados cuya función es la de captar el polvo o partículas de polvo o bacterias que puedan encontrarse suspendidas en el aire.
que inspiramos. Posee glándulas sebáceas, poseen glándulas sebáceas, y en la parte que limita con la región respiratoria, ya el epitelio estratificado plano queratinizado se transforma en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y donde ya no hay glándulas sebáceas. La región respiratoria, que es la región de mayor proporciones, está tapizada, sus estructuras están tapizadas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Posee obviamente una lámina propia que se adhiere al periósteo y al pericondrio. Y si ustedes se acuerdan, cuando vieron tejido óseo y tejido cartilaginoso, el periósteo es la membrana que recubre a los huesos y el pericondrio es la membrana que recubre a los cartílagos. Y en su interior, esta región posee unas estructuras óseas que se llaman cornetes nasales, que en la próxima filmina se los voy a mostrar con mayor detalle. Bueno, y después tenemos la región olfatoria. La región olfatoria tiene también un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero sus células son bastante más altas. Posee una mucosa olfatoria, es decir, que esta región tiene una mucosa especializada. No es una mucosa respiratoria, sino que es una mucosa olfatoria, que tiene un color un poco más pardo, amarillento, y este color está causado por el epitelio olfatorio y las glándulas olfatorias. Es una región que ya lo vamos a describir más adelante, pero que se conecta con el nervio olfatorio, y es la zona donde se van a captar los olores. ¿Sí? El sentido del olfato se encuentra en esa región de la cavidad nasal. Como ven, es una región que está en la cara posterior-superior de la cavidad nasal, limita con los huesos del cráneo, con el etmoide principalmente. Allí se encuentra la región olfatoria. Entonces, en esta filmina yo les voy a mostrar, como les nombré recién, que la región respiratoria poseía los cornetes nasales. Y si ustedes se fijan en esta imagen, es un corte frontal o coronal, ¿sí?, de la cara. Se pueden visualizar perfectamente los tres cornetes nasales. El cornete nasal, que están remarcados con rojo, cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. También pueden observar en esta imagen el tabique que yo les contaba, que divide a la cavidad nasal en dos cavidades, y pueden ver enmarcado con un cuadro lila el paladar duro, para que ustedes puedan ver en qué región estoy hablando. El paladar duro es el hueso que divide la cavidad bucal de la cavidad nasal. Bueno, en esta imagen es parecida a la imagen anterior, nada más que esta es un esquema. Entonces ahí pueden ver los distintos cornetes, el superior, el medio y el inferior, el tabique. También están marcadas en estas imágenes unos orificios llamados senos, los senos paranasales, que son varios, son orificios, son huecos que se generan dentro de distintos huesos, por donde también circula aire. Bueno, acá en esta imagen está marcado el seno maxilar,
ya van a ver otras imágenes donde se identifican el resto de los senos. En color verde, si ustedes se fijan, está marcado el epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio para que vean dónde los ubicamos dentro de la cavidad nasal. ¿Sí? Esa zona es la zona que limita con la cavidad craneal que está por encima. Después también ven el globo ocular y también se puede observar la lengua para que ustedes vean el límite que hay entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Los cornetes, que son estructuras óseas, son como si fueran los estantes de una repisa. Entonces, entre esos estantes, que serían los cornetes, van a encontrar espacios. Son los espacios donde uno coloca las distintas cosas dentro de la repisa. Esos espacios se llaman meatos. ¿Para qué sirven los cornetes y para qué sirven los meatos? Para que el aire que nosotros inspiramos circule por todos estos espacios que son los meatos y entonces le permita ir humidificándose y calentándose antes de pasar a la faringe y por ende luego llegar a los alveolos. En esta diapositiva vamos a describir los senos paranasales, que como les dije anteriormente son cavidades que se encuentran en distintos huesos del cráneo. Esos senos paranasales están tapizados por mucosas respiratorias y circula por ellos aire. Están conectados con la cavidad nasal y como ven en la imagen tenemos los senos frontales, que son dos, de color verde, las celdillas etmoidales, que se ubican de color lila. Se llaman celdillas porque son cavidades mucho más pequeñas y de mayor cantidad. Tenemos los senos esfenoidales, que también son dos y están coloreados de color rojo, y los senos maxilares, que están coloreados de color celeste y son los más grandes. Lo que hacen estos senos es extender la región respiratoria. Como les dije, está tapizado por epitelio respiratorio y se comunican con la cavidad nasal a través de los meatos nasales. Bueno, y en esta imagen, que es un corte coronal o frontal de la cara, que ya les indiqué algo parecido, una imagen parecida, un esquema de un corte coronal. Acá está como un poco más detallado. Se las pongo para que vean principalmente lo que está recuadrado en amarillo, donde pueden ver el seno frontal, donde pueden ver las celdillas del hueso etmoide, el seno maxilar con todas sus partes, la infraorbitaria, la cigomática y la alveolar. Bueno, principalmente era para que ustedes identificaran eso y cómo se conectan, porque en esta imagen se ve claramente cómo se conectan estos senos a la cavidad nasal. También les he marcado con color rojo los cornetes. En esta imagen se ve el cornete medio y el cornete inferior.
los espacios que hay entre esos cornetes, que son los meatos, que están recuadrados con color lila. Bueno, voy a volver a retomar la ubicación del epitelio olfatorio o la mucosa olfatoria. Si ustedes se fijan en esta imagen, pueden observar que está pintada, hay una zona pintada de celeste. Esta zona pintada de celeste es donde se ubica la mucosa o epitelio olfatorio. Si usted lo que está pintado de rosada es la cavidad nasal y como ven, el epitelio olfatorio limita con la cavidad craneal a través del hueso etmoide. En la imagen que está en la parte inferior, van a poder observar que están las estructuras que forman parte de la mucosa olfatoria, que son importantísimas porque allí se encuentra el sentido del olfato. Van a ver el bulbo olfatorio, que está recuadrado su nombre con color verde, la lámina cribosa del hueso etmoide, que es la que limita la cavidad craneal con la cavidad nasal, el tracto olfatorio, que está recuadrado con color celeste, azul, y el nervio olfatorio, que es un nervio craneal, el primer par craneal, que se encuentra en la cavidad nasal. Bueno, en esta imagen es para mostrarles el sentido del olfato, cómo está formado, donde están involucradas muchas estructuras. Si ustedes observan la imagen, principalmente la imagen de la derecha de ustedes, pueden ver que hay estructuras involucradas como el bulbo olfatorio, de arriba hacia abajo, las neuronas de ese bulbo olfatorio que están pintadas de amarillo. El bulbo olfatorio y esas neuronas se encuentran dentro de la cavidad craneal, en realidad forman parte del cerebro, ¿sí? Esas neuronas del bulbo olfatorio se van a encontrar, van a generar sinapsis con axones que forman parte del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Estos axones del nervio olfatorio son los que van a penetrar por el hueso, por la lámina cribosa del hueso etmoide. Esos axones del nervio olfatorio son los axones de unas células que forman parte del epitelio olfatorio, que son los receptores olfatorios. Entonces ustedes en la imagen, esas células pintadas de color celeste con núcleo de color lila, esos son los receptores olfatorios. Como son células nerviosas, esos receptores tienen dendritas y tienen los cilios olfatorios, que son estructuras importantes que van a captar las moléculas odorantes, que son las que después van a traducir en los distintos olores. También en este epitelio olfatorio vamos a encontrar otras células, como son las células de sostén, que son esas células pintadas de color marroncito con núcleo color lila, y vamos a encontrar también células basales que están marcadas, son células de forma triangular. En el epitelio olfatorio también vamos a encontrar glándulas
olfatorias que producen mucus. Bueno, esta imagen es para que ustedes vean cómo se conecta el bulbo olfatorio, que se encuentra en la base del cráneo, cómo se conectan sus fibras nerviosas con la zona olfatoria primaria en la corteza cerebral, ¿sí?, en el lóbulo temporal. Y ahí es donde se va a interpretar lo que los receptores olfatorios captaron. Entonces ahí viaja esa señal aferente hacia la corteza cerebral para interpretar ese estímulo. Bueno, entonces la vía olfatoria podemos observar, haciendo como un repaso de lo que ya hablamos anteriormente, que los receptores olfatorios que se encuentran en el epitelio olfatorio van a captar las moléculas odorantes, ¿sí? Esos estímulos van a viajar a través de los nervios olfatorios, que es el primer par craneal, tanto el izquierdo como el derecho, y van a terminar en el cerebro, en la parte en una masa de sustancia gris del cerebro que se llama bulbo olfatorio y que se encuentra debajo del lóbulo frontal y a los laterales de la apófisis cresta gallis del etmoide. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios, que son las neuronas de primer orden, hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden en la vía olfatoria. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen el tracto olfatorio. Algunos de los axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el área olfatoria primaria, que está localizada en la superficie inferior y medial del lóbulo temporal. Es el sitio donde se comienza la percepción consciente del olor. Pero también axones de ese tracto olfatorio se dirigen hacia el sistema límbico y hacia el hipotálamo. Y de estas conexiones depende nuestra respuesta emocional hacia esos olores. Estas respuestas emocionales están evocadas por la memoria de los olores. Por ejemplo, por eso hay olores como los perfumes que nos pueden generar distintas sensaciones de placer, o también hay olores que nos generan náuseas o nos traen feos recuerdos, y eso está relacionado porque parte de esos estímulos llegan al sistema límbico y al hipotálamo. Bueno, ahora vamos a hablar de la faringe. La faringe es un órgano que está conectado con la laringe hacia la parte inferior y con la cavidad nasal y la cavidad bucal hacia la parte superior. Como ven, es un órgano que comunica dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Es una estructura que en común a ambos sistemas.
Esta estructura permite el paso del aire y permite el paso de los alimentos. Y también actúa como caja o como cámara de resonancia para la fonación. Está dividida en 3 zonas que acá en el dibujo están marcadas con distintos colores. La zona naranja es la nasofaringe, que es la zona que conecta con la cavidad nasal a través de las coanas. Es una zona que está tapizada también por epitelio respiratorio, es decir, tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Después hay una zona marcada de color celeste que es la orofaringe, que es la que se conecta con la cavidad bucal, y en este caso el epitelio es el epitelio estratificado plano no queratinizado. Y después tenemos la zona laringofaringe, que es la que se conecta con la laringe y también se conecta con el esófago. Es decir, se conecta con la laringe hacia la parte anterior y con el esófago hacia la parte posterior. Bueno, es una región que también posee, obviamente, aparte de mucosa, posee un músculo, músculo estriado, esquelético estriado, y obviamente que también posee tejido conectivo. Bueno, en esta imagen se las pongo para explicarles con un poco más de detalle la división de la faringe y las estructuras que encontramos en la faringe. Como les había dicho anteriormente, la faringe está dividida en una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe, que si ustedes observan están recuadradas con un cuadro color amarillo. La nasofaringe es la zona de la faringe que conecta con la cavidad nasal, y esa conexión es a través de una estructura que se llaman coanas. También pueden observar que a la altura de la nasofaringe vamos a encontrar un orificio que es el orificio de las trompas de Eustaquio o de las trompas auditivas. Entonces acá podemos ver que el oído medio también conecta con la faringe, es decir, que no solamente se conecta el sistema respiratorio y el sistema digestivo, sino que también el oído medio. El epitelio de esa nasofaringe es un epitelio respiratorio, o sea que es el mismo epitelio de la cavidad nasal. Luego tenemos la orofaringe. La orofaringe es la zona de la faringe que comunica con la cavidad bucal. Tiene un epitelio igual que el de la cavidad bucal, un epitelio estratificado plano no queratinizado, y se conecta con la cavidad bucal a través de una zona que se llama istmo de las fauces. Y después tenemos la laringofaringe, que es la zona donde conecta la faringe con el esófago por la parte posterior y con la laringe por la parte anterior. En esta región encontramos el cartílago epiglotis, que es un cartílago que pertenece a la estructura de la laringe y que se cierra y se abre por reflejo, dependiendo de si se incorpora aire o si también se incorpora alimento. Cuando incorporamos alimento, este cartílago se cierra, bloqueando la entrada a la laringe y así evitando que el alimento o líquido que ingerimos pase a las vías respiratorias. También pueden observar en esta zona que encontramos una serie de estructuras de tejido linfático que son las amígdalas. Y encontramos las amígdalas faríngeas a la altura de la faringe,
de la nasofaringe, las amígdalas palatinas a la altura del paladar blando de la cavidad bucal y las amígdalas linguales que se encuentran por debajo de la lengua. La función de estas amígdalas es de defensa y forman entre estas tres estructuras amigdalinas, forman el anillo de Waldeyer. Bueno, entonces vamos a comenzar a describir la laringe. Lo primero que tienen que saber que es un órgano de fonación que utiliza el aire expirado para producir la voz, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales, que interviene también en el proceso de la tos, cerrando las vías aéreas de manera de producir la presión necesaria para generar la tos, y luego se abre y permite la liberación del aire en forma brusca. Eso es lo que genera la tos y que limpia de esta manera las vías de moco y partículas extrañas. La laringe está constituida por un esqueleto cartilaginoso, los cuales están unidos por membranas y ligamentos. También encontramos en su estructura músculos que los movilizan y está tapizada por mucosa respiratoria o por epitelio respiratorio. Bueno, como les dije, hay cartílago en su estructura y tenemos 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago epiglotis y el cartílago cricoides. Y los pares son los cartílagos aritenoides, los cartílagos cuneiformes y los cartílagos corniculados, que a continuación se los voy a mostrar en una imagen. Bueno, si ustedes observan la imagen que tienen enfrente suyo, van a encontrar que hay cartílagos o hay nombres que están marcados con círculos celestes y hay nombres que están marcados con círculos naranjas. Entonces, los que están marcados con círculos celestes son los cartílagos impares que forman la laringe. Que tenemos el cartílago epiglotis, que es el que yo les había indicado cuando hablamos de faringe, que es el que es como una tapa que cierra las vías aéreas cuando ingerimos alimentos. Después tenemos el cartílago tiroides, que es donde se va a sentar la glándula tiroides, y el cartílago cricoides, que está por debajo del cartílago tiroides. El cartílago tiroides en los hombres se desarrolla y se engrosa más debido a una hormona que es la testosterona y forma la nuez de Adán. Después, marcado con círculos color naranja o amarillo, tienen los cartílagos curniculados y también están marcados los cartílagos aritenoides. En la próxima imagen les muestro mostrándoles la laringe en forma lateral, van a poder observar el cartílago cuneiforme. Bueno, entonces en esta imagen, en un corte sagital de la laringe, podemos observar marcado con estrellas rojas los cartílagos que son impares, como epiglotis, cricoides y tiroides, y con estrellas verdes los pares.
donde ahí pueden ver el cuneiforme, el corniculado y el aritenoide. Esta es una imagen para que vieran cómo, cómo se ve el cartílago epiglotis, ¿sí? Y cómo en la imagen de abajo, cómo cuando pasa el aire, el cartílago epiglotis está levantado, y cuando pasa alimento, que es la imagen de abajo hacia la derecha, el cartílago epiglotis se baja, impidiendo que el alimento se dirija hacia la vía respiratoria. Bueno, en esta imagen, como ya les habíamos nombrado, en la laringe, una de las funciones de la laringe es la fonación. ¿Por qué tiene esta función? Principalmente porque la membrana mucosa que tapiza la laringe forma dos pares de pliegues que son las cuerdas vocales, de los cuales las primeras son las falsas, es decir, las que están marcadas con una flecha fucsia son las cuerdas vocales falsas. Y el segundo pliegue son las cuerdas vocales verdaderas, que ustedes la tienen en la imagen marcada con una flecha amarilla. El lugar donde se encuentran las cuerdas vocales tiene forma triangular y se denomina glotis. Entonces, las cuerdas vocales verdaderas son las que van a permitir que al vibrar se cierran y se abren con el paso del aire y van a permitir la fonación, emitir sonido. En esta imagen pueden ver, mirada desde otro lugar, en forma de frente, pueden ver cómo dónde se encuentran las cuerdas vocales verdaderas, que son las que también están indicadas con flecha amarilla, que son las que están más de color más blanco, y las cuerdas vocales falsas, que son los repliegues de la mucosa que se encuentran a los costados de las cuerdas vocales verdaderas. Y ahí se puede observar cómo se abren y se cierran en función del paso del aire y de los movimientos y de la fonación. Bueno, a continuación de la laringe vamos a encontrar la tráquea. El límite donde comienza donde termina la laringe y comienza la tráquea es el cartílago cricoide. La tráquea es un tubo cuya función es la del paso del aire hacia los pulmones. Es un tubo elástico que mide entre 10 y 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Se ubica por delante del esófago y termina en el borde superior de la quinta vértebra torácica, cuando se bifurca en los dos bronquios principales que van a entrar al parénquima pulmonar. Tiene alrededor de entre 15 y 20 anillos cartilaginosos incompletos. Esos anillos cartilaginosos forman una herradura, lo que hace que la tráquea sea redondeada por la parte anterior y plana por la parte posterior. Sin embargo, es una estructura semirrígida, lo que no permite que se colapse. Tiene mucha flexibilidad, pero no permite que se colapse. En esta imagen pueden observar la tráquea con sus anillos
cartilaginoso. La pared de la tráquea tiene 4 capas, histológicamente hablando tiene 4 capas. Tiene la capa interna, la que da a la luz de la tráquea por donde pasa el aire, que es la mucosa. Después tiene una submucosa, tiene una muscular, que es en el centro de esa muscular es donde encontramos el cartílago en forma de herradura, y tiene una capa adventicia que está formada por tejido conectivo denso. Si ustedes ven la imagen de su derecha, pueden observar que cómo está formada la mucosa, que está marcada ahí con color azul, cómo está formada la muscular de la pared de la tráquea, en la cual en el centro encuentran el cartílago hialino, marcado con amarillo. Este cartílago hialino, como que forma los anillos incompletos, en la parte posterior, como no tiene anillo incompleto, se va a cerrar esa parte con músculo liso, que se llama músculo traqueal. Y después tenemos hacia la parte externa, rodeando absolutamente toda la pared de la tráquea, van a encontrar una túnica adventicia de tejido conectivo denso. Bueno, en esta imagen es para que ustedes vean la forma de la tráquea, de los anillos que forman la tráquea. Si hacemos, vean que comienza en el cartílago cricoide de la laringe y termina en la quinta vértebra dorsal, a la altura de la quinta vértebra dorsal, en una zona que se llama carina, de donde se ramifican luego los bronquios, que son los conductos que van a entrar al pulmón y van a formar parte del árbol bronquial. Si nosotros hacemos un corte de la tráquea, un corte transversal, se puede observar perfectamente que su pared está formada por varias capas, que ya las vamos a describir en la próxima filmina, y que posee este cartílago en forma de herradura. Es un cartílago incompleto y que tiene una parte redondeada hacia la parte anterior debido al cartílago, y una parte plana hacia la parte posterior de la tráquea. Acá podemos observar que claramente que la pared de la tráquea se divide en capas, que tiene una capa mucosa de tejido, principalmente esta capa mucosa tiene tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Tiene una submucosa de tejido conectivo, donde predominan principalmente las fibras colágeno, donde también en estas mucosas se encuentran glándulas traqueales de tipo serosa, de tipo mucosa y mixta, que desembocan a la luz de la tráquea. Los productos elaborados por estas glándulas colaboran con el mucus que secretan las células caliciformes que se encuentran en el epitelio respiratorio. Después tenemos una muscular incompleta, donde en esta capa muscular encontramos el cartílago hialino, y obviamente fibras musculares lisas. Y
tenemos adventicia, una capa adventicia de tejido conectivo, denso, irregular, con abundantes fibras elásticas, y también posee lípidos, en las que se puede observar también vasos sanguíneos de mediano y de gran calibre, y se pueden encontrar en esa túnica vasos linfáticos, nervios, principalmente. Bueno, terminamos con la primera parte del sistema respiratorio.